Desamparado, nuestro pastor, nuestro hermano con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya, estamos de fiesta con Jesús. Toda la gloria se la damos al Rey del Cielo. Amén, hermanos. Bendito Dios. Nos alegramos en gran manera el estar reunidos. Dios bendiga a mis hermanos que han tomado privilegio en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a seguirnos gozando en la presencia del Señor. Nos alegramos, hermano, el que usted esté adorando a Jesús. Amén. Dios bendiga a mis hermanos que hoy participaron de esos especiales y adoraron al Señor también. Amén. Hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y el verso, hermanos, 25, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Bendito Dios. ¿Cómo se llama el tema de esta hermosa, hermanos, aleluya, noche? Lo que hizo el buen samaritano, aleluya. En el transcurso del mensaje, hermanos, vamos a ver, hermanos, aleluya, 9 cosas que hizo el buen samaritano. Alabado sea el Señor. El Evangelio de Lucas, iglesia, bendito Dios, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer el verso 25 para la gloria del Señor. Lo vamos a hacer, hermanos, de una manera que se puede escuchar, que usted va a leer la Biblia conmigo esta noche. Gloria a Dios. Leo el verso 25 a la iglesia el 26. Y así, hermano, antifonalmente. Gloria a Dios. Voy a hacer pública la palabra, lo leo junto a la iglesia. Y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El verso 32, la iglesia. Oiga esto: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El 36, la iglesia. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar juntos, iglesia. Vamos a pedir, hermanos, que se despeje el ambiente. Hay momentos, hermanos, de que se siente el ambiente un poco tenso, un poco pesado. Vamos a declarar, hermanos, aleluya, gloria de Dios, que mientras insertamos el mensaje de la palabra, usted tenga una alabanza de exclamación al Dios del cielo, aleluya. Nos alaban al Rey, hermanos. Oramos: Padre y buen Dios, te damos gloria y honra esta noche. Oh Dios, tu pueblo adorado, Señor,
el alabanza en los coros, Padre. Tu pueblo, Señor, ha dado lo que ha traído, Señor, para tu gloria. En esta hora, Espíritu Santo, declaramos, Señor, ríos de agua viva. Declaramos poder del cielo sobre tu iglesia, Padre. Declaramos, Señor, que se rompen cadenas, ataduras. Oh Dios, todo precioso. Ay, Dios mío. Vamos, iglesia, levántese clamor al cielo. Declara la gloria de Dios. Ay, poder de Dios. Ay, Dios mío. Espíritu Santo y fuego sobre la iglesia. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Derrama poder, presencia, unción y gloria, Señor. Que mientras inserto el mensaje de tu palabra, Dios mío, haya fortaleza para el débil, haya consuelo para el afligido. Oh Dios, haya sanidad para el enfermo. Oh Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quizás un poquito menos, hermano Lápiz. Aleluya. Gloria a Dios, iglesia. Aleluya. Lo que hizo, hermanos, el buen samaritano. Gloria al Señor. Voy a pedirle, hermanos, que me dé de su fina atención un momento. Quiero, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, hermano, aleluya, discernir la palabra del Señor esta noche. A su nombre, iglesia. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, que en los tiempos de Jesús habían ciertos grupos, hermanos, que seguían al maestro. Pero precisamente encontramos ciertos grupos que, hermanos, seguían al maestro para observar en qué el maestro se equivocaba. Aleluya. Pero ahora vemos, amados hermanos, que hay una pregunta que le hacen, y es un intérprete de la ley, iglesia. Escucha esto. Y aquí un intérprete de la ley, aleluya, se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa, aleluya, heredaré la vida eterna? Sabe que en la palabra del Señor encontramos, amados hermanos, aleluya, que los maestros de aquel tiempo, escuche esto, siempre en ellos existió, hermano, aleluya, siempre existieron preguntas hacia Jesús. Usted recuerda, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 1, hay un maestro, hay un hombre llamado Nicodemo. Diga conmigo, Nicodemo, aleluya, que fue a Jesús de noche. Y este le preguntó al maestro, hermano, más bien le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, le dice, si no es de parte de Dios. Aleluya. Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero parece que este hombre llamado Nicodemo le dice: ¿cómo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Jesús le dice: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero tú, siendo maestro de Israel, maestro, no sabes ni entiendes esto. Ahora escuche esto. Si los maestros no entendían el lenguaje de Dios, ¿cómo lo iban a entender los alumnos? ¿Quién es el que enseña, el maestro o el alumno? El maestro. ¿Quién era Nicodemo? Maestro. Y no podía discernir las palabras de Jesús, porque Jesús le dice: maestro, aleluya. Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero este intérprete de la ley, escucha bien, iglesia, no es que él, hermano, le pregunta al maestro qué cosas debe de hacer para heredar porque él ignore. Al contrario, un intérprete, gracias hermano, un intérprete de la ley en los tiempos de Jesús eran reconocidos como maestros de aquel tiempo. Entonces usted puede ver, iglesia del Señor, que le está preguntando y le dice, aleluya, para probarle, dice la Biblia, ¿verdad?
¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Gloria al Señor. Entonces usted ve, hermanos, que es un intérprete de la ley, hermana Cecilia. Que es un intérprete de la ley, hermana Verónica. Un intérprete de la ley, escucha bien la iglesia. En el tiempo, hermanos, de Jesús, oiga bien, estos hombres eran expertos en la ley de Moisés, hermano mío. En los tiempos de Jesús, hermano, los intérpretes de la ley eran reconocidos, hermano, por interpretar la escritura. Estos hombres, hermano, conocían la ley de Moisés, conocían las tradiciones judías y se encargaban en transcribir, enseñar e interpretar las escrituras. Alabado sea el Señor. El problema es que ellos, hermanos, tenían un problema, que conociendo la escritura no llevaban a la práctica muchas cosas. Alabado sea el Señor. En estos tiempos, y escuche lo que voy a decir, en estos tiempos, hermanos, hay grandes remanentes, hombres, hermanos, que conocen la escritura pero no la ponen por obra. Alabe si puede. Hay gente que sabe leer la Biblia, pastores y evangelistas, misioneros de grandes, hermanos, aleluya, de grandes, hermanos, ministerios, conocen la Biblia pero están recasados. A Dios mío, hay gente que en este tiempo, hermano, se está haciendo el del ojo pacho con Dios, pero Dios conoce pasado, presente y futuro. La iglesia debe de mantenerse, hermano, firme delante de Dios. Yo no sé si le estoy predicando a un remanente que entiende que sin paz, sin santidad, nadie verá la gloria de Dios. Es necesario, alábelo. Es necesario que la iglesia se consagre para Cristo. Este intérprete de la ley, hermano, ¿sabe qué eran los intérpretes de la ley del antiguo tiempo? Esos hombres conocían, hermano, los escritos judíos. Estos hombres gozaban de grandes privilegios ante el pueblo, actuando como autoridades espirituales. Pero ¿sabe qué pasaba en ellos? Hermano mío, se mostraban, Jesús les dijo que se mostraban bonitos por fuera, pero por dentro eran sepulcros. Entonces este intérprete de la ley, iglesia del Señor, le hace la pregunta y le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y parece que Jesús, sabiendo, porque Dios conoce todo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios conoce mi corazón, mi mente. Él conoce mis pensamientos como los suyos también. Este Dios que estamos adorando no está muerto, Él está vivo. Toque por lo menos al que está al lado y diga: alabe a Dios que Él está vivo, hermano. Porque cuando yo le declaro que Cristo está vivo, la Biblia también dice que los muertos no pueden adorar, pero todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, hermano, Jesús le declara esta palabra, aleluya, que está escrito en la ley. Porque Jesús sabía que este hombre conocía la ley. ¿Está entendiendo? Jesús sabía que este hombre era un experto en discernir e interpretar la ley. Aleluya. Cuando Dios se dirige a nosotros en una palabra, y sabe Dios que nosotros no somos ignorantes en ella, también Dios, hermano, quiere que no solo la conozcamos, sino que la pongamos por obra. Porque, hermanos, en los tiempos presentes, es lamentable decirlo, pero muchas veces predicadores, pastores, ministros, misioneros, y por qué no decir congregaciones en términos generales, hermanos, tienen un lenguaje que piensan una cosa, dicen otra, pero a la práctica llevan otra cosa. ¿Aló? Aleluya. Parece ser que, hermanos, los hombres han cambiado de una manera tan drástica los tiempos del maestro. En el tiempo del maestro, hermano, había gente que sabía que el evangelio, hermano, era poder de Dios. Como hoy en este tiempo la iglesia debe de entender y mantenerse, hermano amado, en la senda antigua, que el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio en práctica y en realidad sigue siendo poder del cielo. El evangelio sigue siendo poder de Dios. Alguien tiene un aplauso al Rey de Gloria. Cristo vive, Cristo reina, a su nombre.
¿Sabe qué le dice el maestro? ¿Qué dice la ley? Porque Jesús conoce todo. Y Jesús sabía que este intérprete, hermano mío, conocía la ley. ¿Y sabe qué le declara? ¿Qué dice la ley? Le dice, y no deja que le conteste. El mismo maestro le dice, ¿cómo la lees? Porque el asunto no es solo conocerla, es leerla. A su nombre, hermano. Conoce qué dice la ley. ¿Cómo lees la palabra? Aleluya. Ahora la pregunta es para mí, hermano, esta noche como predicador. ¿Cómo leo la palabra? Aleluya. Conocemos que Dios nos sigue hablando de muchas maneras, hermano mío. ¿Cierto? Dios sigue hablando. Y le declara, aquel hermano le respondió, mira, bien sabía. ¿Y sabe qué le contesta, hermano? ¿Sabe qué le contesta? Le contesta lo que decía la ley. Gloria al Señor. Porque este intérprete, ojo lo que voy a hablarle a la iglesia. Este intérprete, hermano, conocía el Pentateuco, los manuscritos judíos, la ley de Dios dada a su siervo Moisés. Por eso Jesús de una vez le dice, ¿qué dice la ley? Y le dice automáticamente, ¿cómo la lees? Le contesta y le dice, bueno, lo que enseña la ley según Deuteronomio capítulo 6 y verso 5, aleluya, le contesta en la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto escrito estaba en Deuteronomio capítulo 6 y verso 5. Es decir, este intérprete sabía lo que decía la ley. A su nombre, hermano. Este intérprete sabía que debía de adorar al Señor con todo el corazón. Como dice la escritura, cuerpo, alma y espíritu. Porque el Señor busca adoradores que lo adoren en... aleluya. En espíritu y en verdad. Y le dice con todo tu corazón. Amén, hermano. Y le declara, gloria a Dios, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hermano, quiere decir que no es solo el carapacho que debe de estar en el culto, sino que tenemos que estar, hermano, dándole lo mejor al Señor, adorándolo a Él de mi mente, mi corazón, mi alma y con toda mi fuerza, porque esa alabanza no es para el hombre, es para aquel que murió en la cruz del Calvario, es para ese Dios santo, que lo entregó todo por mi vida, que lo dio todo por la iglesia. Para Él es la alabanza, mi hermano. Entonces le contesta, la ley dice. Entonces él sabía la ley. Hermano, el asunto aquí no es solo saberlo, sino practicarlo. Amén. Porque más adelante le voy a mostrar por la Biblia que había un sacerdote que, hermano, permanecía al servicio, pero a la práctica no llevaba nada. Porque cuando tenía que poner por obra lo que sabía que era hacer misericordia, pasó de lejos. Entonces, hermano mío, predicador, ministro, servidor, directiva, miembros, jóvenes, hasta los niños que ya nacieron y los que están por nacer por la fe en Cristo Jesús, debemos, hermano, de llevar a la práctica el evangelio. Debemos, hermano, de mantenernos, hermano, no en teoría, en práctica, porque se predica más, aleluya, con lo que se hace que con lo que se dice. A su nombre. Porque hay muchos que predican bonito, hermano. Muchos que cantan bonito. Alabe esta noche al Señor. Hay muchos que tienen elocuencia, tienen grandes, hermanos, aleluya, vocación para dirigirse y poder llamar la atención de una gran congregación de cientos de personas. Pero el momento de llevar a la práctica el evangelio, se les ha olvidado que Jesucristo lo ha establecido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Alguien esta noche alaba de corazón al Señor. Debes de adorarlo. Ay, santo Dios, con toda tu alma, con tu fuerza y con toda tu mente, cuerpo, alma y espíritu, al servicio de Cristo, hermano. Alaba a Dios todavía la iglesia. Entonces, iglesia,
Este hombre, este intérprete le dice, la ley dice amarás. Entonces él sabía la ley. ¿Qué sabía de Deuteronomio 6, verso 5? Ahí está lo que él le recita rápidamente. Entonces, ¿por qué? Porque este conocía los Pentateucos, los 5 libros, hermano, del inicio de la Biblia. Son los 5 libros pentateucos, hermano, entre Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces el intérprete de la ley, que ya le dije que un intérprete conocía las tradiciones judías, hermano, era experto en la escritura. Estos hermanos se encargaban en transcribir, enseñar e interpretar la escritura. Eran hombres con mucho conocimiento. Eran hombres, hermanos, que se encargaban y eran hermanos, aleluya, ancianos de barba blanca, que mostraban ser celosos en la ley. Aleluya. Pero si usted registra la Biblia conmigo, o vemos la Biblia, hermano, le dice, vea usted, gloria al Señor, el verso 28, y le dijo, bien ha respondido, le dijo el Señor, a su nombre, haz esto y vivirás. Haz esto y en otras palabras, pon en práctica la palabra y tendrás vida. ¿Cuánto creen que la palabra es vida, hermano? ¿Cuánto creen que la palabra, hermano, es agua al sediento y pan al hambriento? Es la palabra la que los alienta, hermano, y nos guía a toda verdad y a toda justicia. En la tribulación está Dios obrando a través de la palabra. Basta que Dios hable a mi vida en una palabra, que el predicador, el mensajero, el que ministró, sea usado de parte de Dios, aleluya, no por emoción ni por sentimiento, y que el Espíritu de Dios lo ministre, y que una palabra de Dios toque mi vida, mi corazón, para salir de este culto diciendo, Dios habló a mi vida, salir diciendo, Dios ministró en la aleluya. Es que donde esté el Espíritu de Dios, mano, dice, hay libertad. Donde esté el Espíritu de Dios, alguien tiene que levantar alabanza al Dios del cielo. Donde está el poder de Dios, no es necesario que lo estemos motivando, que alabe. Usted sabe que usted debe de adorar a Cristo de la gloria, hermano. Una cosa dijo el salmista David, hermano, en uno de sus salmos dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y a qué se viene la casa del Señor, iglesia? A adorar al Señor. Yo le decía a mis hermanos, ahorita que estaba meditando a mi hermano, hasta les mandé un texto, digo, hermano, porque yo sé que su carro estaba mal de las luces, y rápido me vino, hermano, en mi pensamiento, no están por eso. Le escribí, hermano, y le mandé un mensaje ahí, rompí el protocolo de orden, hermano, y en el medio del culto le mandé un mensaje, siervo, si aún pueden y quieren, voy por ustedes ahorita mismo. En lo que hermano Cristian canta 2 alabanzas, voy por ustedes. Me dice mi hermano, siervo, estamos ordenando unas cosas en el apartamento, porque la dueña del apartamento ha venido a arreglar algunas cosas, no puedo llegar hasta el miércoles. Entonces ya tuve paz en mi corazón, hermano. Alabado sea el Señor. Pero mientras tanto, los que estamos aquí presentes debemos de, ¿qué, hermano? De adorar. ¿Qué es adorar? Es darle, hermano, como aquella mujer, derramar el perfume, el de nardo puro, hermano. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Jesús le dijo, aleluya, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aleluya. Escuche esto, hermano, pero muy detenidamente, porque ahí le voy a mandar al hermano las preguntas de examen a usted. Todos levantaron la cabeza los que estaban agachados. A su nombre, hermano. Aleluya. Hermano, le dice, gloria a Dios, dice la palabra que le declaró, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le habló en alegorías. Hermano, algunos escritos o comentaristas, hermanos cercanos al hebreo, dice, hermano, que Jesús comenzó a dirigirse a él y a explicarle, no porque Jesús ignorara que él sabía, sino porque la pregunta que el intérprete le hacía era para tentar al maestro. Pero el Dios que yo adoro, nadie le ha podido ganar. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos le adoran? Él es ayer, Él es hoy, Él es mañana, Él es por los siglos de los siglos. Él es el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Él es el amo y Señor de mi vida. A Él es la gloria esta noche.
Pero Jesús le dice, le voy a, como quien dice, le voy a explicar como que si tuviera 5 años. Usted sabe, hermano, que hablar con un grande, con un adulto, como hablar con uno de 5 años, hay una diferencia. Pero algunas veces, hermano, como que los de 5 años prestan más atención. Y Jesús eso le quiso decir a este hombre: le voy a explicar a usted en esta alegoría y le voy a narrar para que me pueda entender. No porque el hombre no entendiera, todo lo hacía porque él quería justificarse. ¿Qué es justificarse, hermano? Hacer como que no sabía, aún sabiéndolo. Aló, a su nombre, hermano. Entonces, hermano, mire, en un culto, hermano, hay 2 cosas que son muy importantes comprender. Si usted y yo adoramos al Señor, hagámoslo con todo y deje que Jesús haga el resto. Deje que Dios haga lo que va a hacer. Pero si nosotros no adoramos al Señor con fervor, si nosotros no adoramos al Señor con entrega, no espere que Dios, hermano, le va a adorar, papito, hijito precioso. No, el Señor quiere que lo adore y Dios va a hacer su parte, hermano. A su nombre. Entonces dice que en el verso 30, respondiendo Jesús le dijo: un hombre, escuche esto, descendía, oiga la palabra, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de qué? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, repita, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó ¿de qué iglesia? Ok. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole, dice que se fue, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, número 1. Número 2, viéndole. Número 3, fue movido misericordia. Número 4, acercándose. Número 5, vendó sus heridas. Número 6, echándole vino y aceite. Número 7, poniéndole en su cabalgadura. Número 8, lo llevó al mesón. Y número 9, diga conmigo, cuidó de él. Como ha cuidado de usted y ha cuidado de mí también. Hermano, en la Biblia encontramos, iglesia del Señor, la interpretación o lo que significa o qué representación tiene cada uno de ellos. El hombre que desciende, hermano, de Jerusalén a Jericó. Quiero, hermano, también hacer énfasis que el camino, Jerusalén era un lugar alto. Por eso dice la Biblia, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Se cree, hermano, y se acerta por algunos estudios que Jerusalén en parte alta era lugar de adoración. Era lugar donde, hermano, había cierta concentración de adorar al Señor. Pero Jericó, que está entre 25 a 30 kilómetros, hermano, que se cree en algunos escritos que si este camino se emprende, este camino, el que caminara de Jerusalén descendía a Jericó, su lapso de camino podría redondear entre 7 a 8 horas, dependiendo las estaciones o la manera en que tomar el camino. Pero quiero decirles, iglesia del Señor, que esta ruta, este camino de Jerusalén a Jericó era de alto riesgo, era un peligro de asalto. Algunos estudios o algunos comentaristas dicen que esos caminos, esa ruta, esos caminos que trascendían a Jericó eran conocidos como caminos de sangre, aleluya, porque era un lugar de alto riesgo por los asaltos. Pero, hermano, no quiero detenerme tanto en el camino. Quiero, hermano, decirle a usted que el hombre que ha descendido de Jerusalén a Jericó dice que viene de Jerusalén, número 1, lugar de adoración. Este hombre, hermano, en la Biblia nos está representando a nosotros como pueblo gentil, que un día, alabado sea el Señor, caímos, hermano, en un camino donde, hermano, nos parecía, hermano, recto, pero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es de muerte, porque
que la paga del pecado es la muerte. Pero también dice la Biblia, la palabra gloriosa del Señor Jesucristo, hermanos, que este hombre cayó en manos de ladrones. Amén. Y dice que un sacerdote pasó de lejos al verlo ahí. Un levita de la misma manera. ¿A quién está representando los ladrones en esta, hermano, en esta alegoría, en esta lectura de la palabra? Está representando a Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda. La Biblia dice, hermano, en el Evangelio de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces el ladrón que estamos viendo acá, los ladrones, está representando al diablo, que Dios lo reprenda. Aún más que Dios lo reprenda, iglesia del Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, el sacerdote que pasó de largo, hermano, gloria a Dios, está representando a la religión. La religión, hermano, no pudo hacer nada por nosotros. El religioso sigue siendo religioso por su culpa y su gran culpa, y sigue siendo el culpable porque no se arrepiente. Alabado sea el Señor. Hermano, la religión no cambia. Este sacerdote está representando a la religión, hermano. ¿Por qué se atreve a hablar de esa manera? La Biblia respalda lo que digo. Hebreos capítulo 10 y verso 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero conozco a uno que sí perdona los pecados. Él es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos le adoran? Él sí perdona los pecados. Él sí transforma la vida del hombre. Alabado sea Dios esta noche. Hermanos, el levita representa la ley. La ley mata, pero la gracia da vida. ¿Cuántos creen eso? Que, hermano, la gracia da vida. Efesios capítulo 2 verso 8 dice: porque por gracias, y esto no es de los hombres, sino que es un don, es un regalo de Dios, hermana Alison. Dice que por gracia somos. ¿Cuántos agradecidos sabemos aquí, hermano? Imagínense que esa gracia divina nos alcanzó a nosotros. Cuando nosotros, hermano, cuando ese hombre nos representaba, ese hombre que cayó en manos de ladrones, éramos usted y yo. ¿Cuántas veces caímos en lazos de muerte? Por eso dice el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, ahora no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oiga, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Bendito Dios. Hermano, en la Biblia encontramos, hermanos, que este hombre descendía, hermano, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, hermanos, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo. como lo dejaron medio muerto. El diablo es despiadado, que Dios lo reprenda. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. El diablo lo que ha querido y ha querido siempre es matar al hombre. Pero Dios ha tenido misericordia. De la muerte nos ha levantado Cristo del pecado y nos lavó con su sangre preciosa. Hermano mío, la Biblia nos enseña a nosotros como creyentes, hermanos, que mientras estamos en este mundo, hermanos amados, vendrán lazos y cuerdas de peligro. Pero mientras tanto estemos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Todopoderoso. Y dice la palabra en el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000, aleluya, pero más a ti no llegará. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos creen esa palabra? Y yo creo que en medio de toda tormenta alta, en medio de que la mar sea embravecida, tu barco y mi barco no se hundirán en la tempestad, porque el capitán es Cristo el Señor. A su nombre, a su nombre, iglesia. Aleluya, hermano. En la introducción del mensaje
Y ya solo tenemos como 15 minutos, hermano. Santo Dios. Hermano, dice la palabra del Señor Jesucristo que hiriéndolo se fueron dejándole, hermano, medio muerto. Pregunto esta noche, antes que Cristo llegara a su vida, mi vida, cierto es, hermano, que heridos fuimos, hermano. Quizás el diablo comenzó, hermano, a atacar tu vida a una magnitud tan alta que el diablo, hermano, nos marcó para el dolor, para la desgracia, para la miseria. Pero Cristo vino a transformarlo todo. ¿Cuántos alaban al Señor? En Cristo tenemos vida nueva. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alabado sea el Señor. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas, hermano. A su nombre. Dice que lo dejaron medio muerto. Yo creo que los que estamos aquí no están ni medios ni muertos, estamos vivos, hermano. Porque Cristo nos dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 lo dice, iglesia. Mire, hermano, no quiero leer las citas, pero ahí lo dice, hermano. No quiero llevarlo a tantas citas porque a Dios gracias que las hemos memorizado y eso es la gloria del Señor. Amén. Y dice la Biblia, el 31, aconteció que descendió del lugar de adoración un sacerdote por aquel camino. Y viéndolo pasó de largo. Lo que le decía, el sacerdote representa la religión. Para un religioso, hermano, parece ser. Ahora quiero llevarlo aún también a la ley. ¿Sabe qué decía la ley levítica del antiguo tiempo? Hermano, en Levítico capítulo 21 era establecido que todo ministro, hermano, todo aquel que sirviese o ministrara como sacerdote, no podía tocar el cuerpo de un muerto porque quedaba inmundo. Quedaba, hermano, destituido de su ministerio, de su cargo sacerdotal. Entonces, escucha bien, este sacerdote dijo: si yo toco a ese que está muerto o medio muerto, yo podría perder lo que he recibido, porque para la religión vale más lo que tiene que la vida del hombre, pero para Cristo vale más el ser humano que cualquier otra cosa, porque Dios lo demostró en la cruz del Calvario. Él lo entregó todo por nosotros y Él nos amó con amor eterno. Eso lo dice el Evangelio de Juan 3:16. Que esa cita bíblica, hermano, hasta el inconverso se la sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su nombre. Entonces, iglesia del Señor, el sacerdote vio, hermano, que aquel que había sido atacado estaba medio muerto. Según la ley del Antiguo Testamento, el sacerdote que tocara, hermano, un cadáver quedaba contaminado en cuanto a su función ceremonial de Levítico capítulo 21, verso 1 al verso 4. El sacerdote y el levita decidieron no comprometer su posición. Posiblemente los oyentes, hermanos, escuchen bien, quizás en este mensaje se esperaría en un término, hermano, quizás viéndolo más a profundo de lo del servicio sacerdotal, que quienes actuaran en fe y actuaran en práctica fueran quienes, en primer lugar, el sacerdote, porque se cree que el sacerdote conoce la ley y debe de hacer también misericordia. Amén. Aleluya. Espero que no caiga espíritu silencioso, hermano. Alabado sea el Señor. Y si no está entendiendo, hermano, pues vamos a llevarlo más textual o más pausado, para que usted salga de esta noche diciendo: Dios habla mi vida. Porque no he empezado con las 9 cosas que hizo el buen samaritano. Y como dijo el hermano Pedro, no hay que dejar enseñanzas cortadas. Aleluya. Hermano mío, dice la Biblia, y quiero avanzar en esto, que el sacerdote que está representando la ley, yo le dije lo que dice Hebreos 10:11, hermano, y esto respalda Isaías 45, esto respalda Éxodo capítulo. Hermano, la Biblia nos enseña a nosotros que la religiosidad no salva, pero Cristo sí salva.
Cristo da vida. Amén, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Estamos alegres con el Señor Jesucristo, porque el hermano sigue siendo para nosotros nuestro Salvador. Y dice la Biblia que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Primer lugar, el sacerdote, hermano, no quiso poner en riesgo, hermano, lo que había o lo que se le había establecido. Está bien, pero más sin embargo él podía actuar en misericordia, en enviar una comisión, en actuar de alguna manera para levantar al que está herido, para restaurar al que está tirado y ayudar al que está medio muerto, pero pasó de largo. Asimismo se han vuelto muchos predicadores, honrando y respetando a los que predicamos dentro de este remanente, esperando en Dios que no vayamos a caer en una red como esta. Pero muchos predicadores lo que está viendo, hermano, es su bienestar personal y no el bienestar de aquel que está herido, que está medio muerto y que todavía hay esperanza para él, porque mientras hay vida hay esperanza. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermano, no es que yo busqué al Señor, Él me buscó a mí porque yo andaba perdido. Jesús nunca se ha perdido. Yo sí. Por nosotros vino Cristo. Entonces díganle que está al lado, tóquelo así, mire, con toda la fe y dígale, por nosotros vino, amado, dígale. Aleluya. Sí, hermano. Palabra sacude al siervo. Por nosotros vino. Aleluya. Iglesia, por nosotros vino. Por mí vino Cristo. Amén, hermano. Vino por aquel que para la sociedad está descartado. Por aquel, hermano, que ha sido abandonado, despreciado. Por ese también vino Cristo. A su nombre. Avanzamos con el mensaje, iglesia. Y dice la sagrada verdad del cielo. Bendito Dios, que pasó de largo. Pero dice el verso 32, asimismo, o sea, de la misma manera, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó. ¿Cómo estaba? Imagínense, hermano, ese hombre tirado ahí. Y para hermano, para continuar, quizás, hermano, ese ya estaba así. Mire, vea para acá, iglesia. Hasta con las bolsitas de afuera, porque hermano, lo habían robado, no andaba nada, no había un valor, no significaba para ellos nada. El levita también, imagínense, hermano, quiero meterme un poco, quizás, hermano, a llevarme al momento, meterme a la escena de los minutos de levita. ¿Qué pudo haber dicho el levita, hermano Ulises, hermano Cristian? ¿Qué pudo haber dicho el levita cuando lo mira ahí? Pero si ya pasó el amado sacerdote, pasó adelante. Si él que es sacerdote no hizo nada, menos yo. No dejemos el cargo a otro. Si aquel por ser predicador no lo hizo, pero está a tu alcance, hazlo tú. Amén. Aunque la responsabilidad no es por cargo, es por conocimiento, que sabemos que la verdad de Dios nos ha hecho libres y no esperemos que otro actúe. El deber es de todos, hermano. Pero más bien, hermano, lo mira medio muerto ahí y quizás dijo, bueno, este no significa nada, no tiene nada ahí, está todo bolseado. Aleluya, el trabajo que voy a llevar, el riesgo que corro, no solo, aleluya, de perder lo que he recibido por la ley, sino también que los ladrones que lo despojaron a este estén por ahí escondidos todavía, y yo me acerco a levantarlo y salen los ladrones, corro el riesgo de que me asalten a mí también. Alabado sea el Señor. Mejor tomó una decisión, hermano, de pasar de lejos. Alabado sea el Señor. Pero esta noche vamos a romper los protocolos religiosos y vamos a declarar que si Dios es con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Vamos a declarar que el ministerio remanente del Dios vivo irá de poder en poder, de gloria en gloria. Vamos a ver al Dios cara a cara en medio del sometimiento que tengamos. No de lejos, de cerca, hermano. Imagínense de haber dicho, no, si los que le robaron las cositas, los que lo hirieron, me puede pasar a mí también lo mismo. Y se fue. Pero quiero llegar al verso, hermanos, 31. Aconteció que descendió, el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino.
este no desciende, este iba de camino. A su nombre. ¿De dónde venía este samaritano? Dice que iba de... ¿Y qué dice Juan 14:6? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese Jesús que va de camino es donde hay salvación para todos. Este samaritano está representando a Jesús. Hermano, pero ¿cómo me puede hablar usted que este samaritano representa a Jesús? Si estamos hablando que el celo judío era tan grande que judíos y samaritanos no se llevaban. Pero Jesús, para dar una tremenda lección, hermano, Jesús pudo haber usado, hermano, el término de que un judío fue el buen actor, el que usó misericordia. Un laico judío, un hombre mosaico de la ley judía. Pero no fue así. ¿A quién puso de ejemplo el maestro? A un samaritano. Usted ve, hermano, que judíos y samaritanos en aquel tiempo no se llevaban. Pero yo quiero aclararle algo y mire para acá un momento, hermano mío. Este samaritano que iba de camino no está representando a cualquier samaritano. Este samaritano está representando al Dios que yo adoro, al que perdona los pecados, al que levanta al hombre, al que restaura al drogadicto, el que cambia al homosexual, el que da vida al ser humano. Este samaritano no es cualquier samaritano. Este es el samaritano que iba de camino y que restauró mi vida y restauró la suya también. Le dije que Dios restauró mi vida y la suya también. Y en el proceso de Dios restaura familias. Y por la fe yo levanto mis manos que seguirá restaurando altares caídos, familias destruidas. Dios comenzará a restaurar todo aquello que el diablo ha dañado y puertas cerradas se volverán a abrir. Gente que un día habló de Dios volverá a hablar de Dios. Gente que un día se paralizó, aleluya, volverá a despertar en el grito de victoria y se levantarán tiempos de gloria todavía. Un samaritano que iba de camino. Alabado sea el Señor. Un samaritano que iba de camino, dice la Biblia. Aquí vemos las 9 cosas que hizo el buen samaritano. Dentro de ellas, hermano, encontramos, hermano, que vino cerca de él. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Él se acercó a mí. Él se acercó a usted. Amén, hermano. Eso hizo Jesús con este hombre que estaba herido. Vino cerca de él. Hermana Verónica, Jesús vino cerca de usted. Manedí, Cristo vino, Él vino, ese samaritano se acercó en el silencio, en las lágrimas, en las noches, mi hermano. Cuando yo no podía dormir, cuando tú no podías dormir, cuando no podías conciliar el sueño, cuando todo parecía estar perdido, cuando la tormenta, hermano, ay Dios mío, cuando la noche era demasiado oscura, que lo único que querías era que se apagara la luz para llorar en silencio en tu habitación y que nadie oyera o escuchara el gemir que tenía, porque tu corazón fue herido, fue roto, hecho 1000 pedazos. En medio de esa tribulación vino Cristo y restauró tu vida. Vino Cristo y metió su mano. Vino Dios y dijo: le daré felicidad. La felicidad perdida se la devolveré. Ese es el amigo, ese es el Dios que yo adoro. Ese es el Dios que merece la gloria. A su nombre. Dice que vino a él. Este samaritano no vio la condición. Pregunto, ¿Jesús vio la condición como usted y yo estábamos? ¿Cómo estábamos, hermano? Muertos, desordenados, con una vida vacía, una vida miserable. Éramos, hermano, muchos hasta conservamos fotos de quienes éramos para testimonio. Y usted va a ver gente, hermano, que al testificar usted diría: no creo que haya sido así. Y comienza a decir, hermano, hasta el más pequeñito de la iglesia: yo, hermano, brincaba desde alto. Y usted dice: no, muy chiquito, no creo que haya brincado así. Pero sí, hermano, brincaba así, saltaba así. Y yo me pasaba por allá y hacía esto y hacía lo otro. No creo, pero sí, era así. Lo que pasa es que Dios lo transformó, ahora es nueva criatura. A su nombre. Yo estoy seguro, hermano, que su forma de ser ahora no es la misma que cuando usted no conocía a Cristo. Y usted me dirá: hermano, pero yo tengo miles de defectos. Yo los tengo y usted también. Pero a Dios gracias que hoy somos diferentes a lo que antes éramos. Ese amén se oye muy anémico. Yo creo que hay gente transformada, hermano. Somos diferentes, o no todavía. Somos diferentes. A Dios gracias por eso, hermano. Aleluya.
Imagínense, hermano mío, antes, hermano, imagínense ahora los matrimonios aquí. Yo dije, vamos a hacer un culto de ministrar matrimonio. El matrimonio de hermana Laura, mi matrimonio de hermano Próspero, el de hermano Ulises, el del hermano Eduardo, gloria a Dios, el del hermano Cristian, que hasta México sé que allá está su esposita y mi hermano ora por ella, a su nombre. Imagínense, hermano, cómo trataba usted a su esposa antes de venir a Cristo. No, mejor ni me diga, hermano. Con ese silencio lo dijimos todo. Ni diga eso, hermano. Imagínense esa esposa que se llamaba Rosa. ¿Cómo le decía cuando la andaba conquistando? Rosita. Ah, ¿cómo le decía? Juan Eduardo se está poniendo melancólico, se quiere acordar. Aleluya. ¿Cómo le decía? Se llamaba Rosa. Rosita. ¿Cómo le decía? Ah, le ofrecía la luna y las estrellas. Y ahora, hermano, y cuando ya la había conquistado y aún Cristo no había llegado, y le hablaba, Rosa, dame comida. Imagínese, hermano. Pero usted de novio me decía Rosita. Y ahora se ha vuelto todo raro. Rosa, ¿y qué pues? Todavía bravo, hermano. ¿Cuándo vuelve a transformarlo todo Cristo? En el evangelio, hermano. Que el amor de Dios reina en los hogares. Amén, hermano. Porque yo creo que aquí los casados tratamos bien a la esposa. Y la esposa no le da de cacerola al esposo. Bueno, ese silencio también da mucho que decir, pero creo que aquí no hay mucho de eso. Y si lo hay, Dios nos ayude, hermano. A su nombre. Como dijo uno por ahí, ya estoy en esto. O Dios la cambia o Dios se la lleva. O se la mando, dijo otro bárbaro por ahí. A su nombre, iglesia. Amado mío, la Biblia dice lo que estamos leyendo. Ya casi me sentía como, hermano, en un culto de matrimonio, así de boda y todo eso. Aleluya. Dice la Biblia que el samaritano se acercó a él. Y no solo se acercó, viéndole. ¿Qué hizo Cristo? Nos vio. ¿Y cómo nos vio? Nos vio como nos veían los vecinos, como nos veía la gente. ¿Será que, hermano, Cristo vio a hermano Pedrito así como lo veía la gente? No, lo vio con ojos de amor. Eso es lo que Dios hizo. Se acercó y viéndole, eso hizo Dios. Y nos sigue viendo, hermano, hasta hoy. No creas que el ojo de Jehová está cerrado. Los ojos de Jehová nos están mirando. Aleluya. Y avanzo porque cierro casi con 2 versos más. Dice, movido a misericordia. Dice la palabra que por la misericordia de Jehová no hemos sido. Amén, porque es nueva cada. Dice que esa misericordia llegó a nosotros. Mire qué hermoso es el amor de Dios. Hay mucho que hablar de esto, pero vamos a seguir, hermano. Yo sé que usted es bien bíblico, bien entendido. El tiempo se me ha ido, no quiero dejar esto ahí. Por eso vamos a avanzar. Hermano, movido a misericordia, acercándose, no solo lo vio, no solo, hermano, aleluya, fue movido a misericordia, no solo vino cerca de él, dice acercándose. Que es acercarse, no es decirle como a media cuadra, Dios le bendiga, hermano, que Dios lo guarde y lo bendiga, y pues de mala suerte lo mata un carro, pero se vaya con Dios. No, hermano, acercarse, venir, darle la mano, un abrazo. Entonces Jesús hizo eso, se acercó, y cuando se acercó, hermano, dice, vendó sus heridas, esas heridas que fueron dadas por el diablo, por el mundo. Un corazón herido, dañado, destruido. Pero viene el buen samaritano, hermano, vendó sus heridas. Y dice el hermano, echándole aceite y vino, lo que dijo el salmista David. Este samaritano tenía características de pastor. Unge mi cabeza con aceite. O sea, ¿quiénes andaban, hermano, aceite? Los pastores. ¿Por qué? Porque ungían las ovejas para que no se les pegaran los ácaros. Hermano, venían y le ponían aceite porque ellas venían, hermano, y se dañaban, hermano, su cabeza. Entonces los pastores cuidaban. Bueno, ese es otro tema, pero ya lo hemos dado. El cuidado de un pastor hacia una oveja. Aleluya. Pero entonces dice que poniéndole aceite, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura. Eso hizo Cristo, nos puso en lugares de honra. Nos puso en lugares, hermano, donde usted yo jamás me imaginé. A su nombre. El diablo tenía trazado destino de dolor y de desgracia, pero Cristo lo transformó todo y lo trajo a una silla, lo trajo a un culto y le dio esposa, le dio hogar, y el que no se le ha dado se la va a dar Dios. Aleluya. Por la fe en Cristo Jesús. Bendito Dios.
Y dice la Biblia, iglesia del Señor, que aparte de ponerlo en su cabalgadura, esta cabalgadura representa algo especial, hermano. No es simplemente de que lo toma, lo levanta y lo pone en su cabalgadura. Está hablando de que a nosotros nos levantó el Señor. De donde, hermano, para el mundo era tan imposible, donde estábamos tirados. Jamás me imaginé ser predicador, siendo el menor de la familia. A Dios le plació llamarme como predicador. A usted, mi amado hermano, aleluya. Quizás, oiga bien, e incluso me atrevo a decir, hay muchas personas caminando en el evangelio que aún su familia dice: yo todavía no le creo en el evangelio. No importa, sigue viendo a Cristo, siga caminando. Hay gente que duda de lo que tú haces, pero ¿sabes qué? Aunque tu familia te deseche y te desprecie, la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay un Dios que tiene los brazos abiertos todavía. No te sueltes de Él. Camina hacia adelante viendo a ese Dios que nunca nos ha fallado. A su nombre. Hermano, dice, hermano, que lo llevó al mesón. ¿Quién representa el mesón? Hermano, en el término en tiempos presentes, el mesón está representando a la iglesia. En aquel tiempo el mesón era un lugar de refugio donde llegaban, hermanos, los que tenían larga distancia y buscaban un lugar para descansar. La iglesia, este mesón, la iglesia está representando un lugar de descanso. Jesús dijo: dejen venir a mí los cansados, los trabajados. O sea, en la iglesia Jesús está diciendo: yo los haré descansar. Imagínense, hermano, que en la silla, una hora de culto alguna vez, ¿y a qué hora va a terminar el hermano? ¿Y qué pasa? Y que quien no ha venido a trabajar solo a sentarse en la silla, a estar bien tranquilo, bien cómodo y a decir: gloria a Dios, aleluya. Si hermano, si está cansado de las manos, no aplauda, pero la lengua, usted la boca, úsela para adorar al Señor. Te alabe a Cristo, hermano. Mira bien, dice la Biblia que este mesón, hermano, lo llevó al mesón. Gloria a Dios, si está conmigo. Cuidó de él y cuidó. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Cuidarnos. Lo cuidó ayer, hoy nos cuidará mañana. Y si viene una prueba, la cual, hermanos, sintamos que es pesada, es difícil, recordemos que Dios no pone carga a quien es difícil de llevar. Me refugio en Cristo, le digo: Señor, estamos en tus manos. Guárdanos del peligro y de la adversidad. Y si viniera algo, Señor, donde tendré que llorar, también sé que hay consuelo en la palabra que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme al propósito de Dios, son llamados. Amén. Porque a los que predestinó también Él los llamó. No es, hermano, de que usted apareció que aquí estoy, hermano, y canto o qué hago. No, Dios lo llamó. Así que lo que hacemos hoy, cuidémoslo y valorémoslo y digámoslo para Dios. Y dice, hermano, para concluir, otro día al partir, usted sabe que Cristo, hermano, vino a cumplir una misión a la tierra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero descendió por medio de ese viaje que vino a la tierra, hermano. Y dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora hablemos de que Jesús, hermano, partió al cielo, ¿cierto? Pero ¿qué dejó con nosotros? ¿Qué es el Consolador? Amén, el Espíritu Santo. Dice que otro día al partir, otro día, escuchen los tiempos, está hablando de tiempo, otro día, está hablando ya, hermano, de un lapso de tiempo donde se ha cumplido la promesa, el advenimiento, la profecía de Isaías, que un Mesías vendría y nacería del vientre de una virgen llamada María. Bueno, usted conoce todo eso en la Biblia. Otro día sacó 2 denarios. Ajá. Dice 2 denarios, hermano. Y lo dio al mesonero. ¿Quién es el mesonero? ¿A quién representa el mesonero? Al Espíritu Santo. Porque si el mesonero es el lugar de refugio para poder tener la bendición, ¿quién cuida en el mesón? Es el mesonero. ¿A quién representa el mesonero? Al Espíritu Santo. ¿Quién nos cuida a nosotros? El Espíritu Santo. Dios mismo en el Espíritu Santo. Pero ahora dice que se le dieron 2 denarios. Esto está muy bonito. Entonces, si eran 2 denarios, ojo a esto, hermano, porque esto es muy serio lo que voy a hablar ahorita. Si se le dieron 2 denarios, le dio 2 denarios
Entonces, hermanos, si el trabajo o un denario era el pago de un jornalero por día, se lo voy a respaldar por la Biblia porque no quiero dejar nada en el aire. Me acompaña, por favor, hermano. Hoy sí quiero que alguien me lo lea. Mateo capítulo 20 y verso 2. Para que entendamos lo de los denarios, tengo que llevarlo a la Biblia. Ahí sí. Mateo 22. Mateo capítulo 20 y verso 2. Corramos, hermano, porque el tiempo nos premia y necesitamos cerrar este culto. ¿Qué dice, hermano? Manedic lo va a leer. Yo sé que ya lo encontró en la sierra. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ajá. Al día, ¿verdad? ¿Cuánto decidió pagarles? Un denario al día. Habiendo ya puesto de acuerdo, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros. ¿Quién es un obrero? ¿Quién es un obrero, hermano? La pregunta de escuela bíblica. Un trabajador, correcto. El que trabaja es un obrero. Y dice a encontrar obreros para su viña. Y habiendo, verso 2, hermano, permítame. Y habiendo, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto era el pago por día? Un denario. Entonces, el pago de un obrero del antiguo tiempo por un día de trabajo era un denario. Ahora bien, aleluya, eso está bien. Ahora, pero ¿cuántos denarios dice que le entregó el buen samaritano al del mesón? 2 denarios. Si habláramos en que le pagó por día, que se lo cuidara, ¿cuántos días le pagó? 2 días. 2 días, muy bien. Si lo vemos en ese término profético, porque si el valor del trabajo de un jornalero, de un obrero, era de un denario por día, lo dice la Biblia, amén, y el buen samaritano le dio al del mesón 2 denarios, al mesonero Eduardo le dieron 2 denarios. ¿A quién representa el mesonero? Al Espíritu Santo. Entonces, si le pagó, si le dio para que lo cuidara 2 denarios, que representan 2 días, recordemos que la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos días han pasado entonces? 2000 años. Y estamos marcando 2026. No sé si me está entendiendo esto, hermano, porque no quiero dejarlo ahí, que a ver qué dijo. Entonces, ay, Dios mío, se pagaron dos días, 2000 años en la cruz del Calvario. Se le entregó al Espíritu Santo. Ay, pero hay una encomienda, le dice: si hay algo más, aleluya, síguemelo cuidando, pero yo pagaré cuando regrese. ¿Cuántos creen que Jesús regresa, iglesia? Yo creo que Jesús ha de volver. Yo sé que Él pronto volverá y levantará su iglesia. Alguien levanta la mano hacia el cielo, hermano. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá. Dice la palabra en Apocalipsis: se habrá terminado todo llanto y todo dolor. Él viene. Yo siento a Dios esta noche. Yo sé que Jesús viene. Hay muchas sillas vacías, hermano. Esta es señal que Cristo viene, porque por gracia somos salvos. Dios sigue hablando a la tierra, pero la tierra ignora la voz de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos amados, que la oveja oye la voz del pastor y le sigue. Póngase de pie esta noche, amado pueblo de Dios. Algo así sé y estoy seguro: Cristo pronto viene. Me ayuda, hermano Ulises. Quiero adorar un canto al Señor para ministrar. Oramos, hermanos, para entregar este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Jesús. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo, hermano, ha pasado. Los calendarios han pasado, han marcado los tiempos. 2026 años. Quiero decirle, el tiempo de gracia ha caído sobre la humanidad entera. Pero el hombre sigue ignorando que Dios, hermano, sigue hablando a la tierra. Vienen tiempos de dolor, tiempos difíciles, mi hermano. Consagremos este clamor. Quiero orar por la iglesia. Levante mano. Pero quiero a todo el pueblo orando. Con esta oración yo quiero que usted le diga: Señor, yo sé que tú vienes y te estoy esperando. Padre y buen Dios que estás en la gloria,
Gracias, Espíritu Santo, por la vida, por la bendición, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por este ministerio, Dios mío. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por tu iglesia, Espíritu Santo. Oh, amado Dios, por tu pueblo, Señor. La palabra que ha sido predicada, las enseñanzas de doctrina que vienen, Padre, para doctrinar a la iglesia. Bendiga a su pueblo, Señor. Los que van a ver este en vivo a través de YouTube, Dios mío, te pedimos que nos llegues tocando, Dios mío, a través, Señor, del video que se va a subir al canal. Padre, ten misericordia. Bendecimos las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano mío, levanta tu mano al cielo y dile: Dios, fortalece mi vida. Dile: Dios, te necesito. Dile: Dios, mi fuerza se agota. Señor, salva a mi familia. Vamos, dice, va, Señor. Preséntale tu necesidad. Dile: Dios, ayúdame. Dile: Dios, fortaléceme. Dile: Dios, restaura el tabernáculo caído. Vamos, iglesia. Toda carga, toda presión, suéltala ahora. Todo problema, entrégalo a Jesús. Dile: Dios, ya no puedo, pero tú me has dado promesa que restaurarás mi vida, fortalecerás mi vida. Aleluya, Dios. Gloria a Dios. Llena soy mi corazón con tu presencia. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti, iglesia. Vamos, díselo al Señor: todo te lo debo a ti, Señor. En cualquier necesidad tú me responderás, porque aleluya, Dios. Sigue Dios obrando sobre esta iglesia. Ahí donde está mi hermano Samuel, ahí donde está mi hermano, Señor Oscar, mi hermano Padre Daniel, donde está mi hermano David, Señor, donde está Karina, Padre, donde está mi hermana en esta hora, Señor. Desespero los corazones. Oh, Dios mío, fortalece al que está débil. Padre, Elías está en tus manos. Lo reclamo para ti esta noche. Oh, Espíritu Santo, clamo por los matrimonios, por los niños, Señor. Entrego este tiempo dándote gracias, Jesús. Gracias,